Habitants de la terre, laissez-moi vous présenter le monde même ne pourrait contenir les pages de son CV. Il n'a pas cessé d'étonner même les plus érudits. Il a fait et il fait l'impossible jour après jour. Il est né parmi les saints dans une étable là-bas à Bethléem. Cependant, il règne pour toujours, assis sur un trône de gloire céleste. Sa biographie est le sujet du plus grand best-seller depuis la nuit des temps, la Bible. Avec seulement 5 pains et 2 poissons, il nourrit 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Sans effets spéciaux et sans trucage, il a défié les lois de la nature en transformant l'eau en vin, marchant sur les eaux, ressuscitant les morts, traversant les murs. Il est le seul roi à posséder des milliards d'ambassadeurs à travers le monde, les rachetés de Christ. Avant même que le monde n'existe, il était déjà roi des rois, souverain de l'univers, alpha et oméga, étoile brillante du matin, le premier et le dernier. Il est à la fois parfaitement lion et pleinement agneau, volontairement serviteur de tous et entièrement roi de l'univers, éternel des armées, prince de paix. Puissions-nous nous lever et honorer le seul, le majestueux, le glorieux, le surnaturel, le juste juge, le bon berger, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Bonjour bien-aimés, bon dimanche. Et en ce matin, nous sommes toujours privilégiés, nous nous sentons privilégiés d'être dans la présence du Seigneur. C'est une joie et un privilège de venir tous ensemble nous communiquer la vie divine, nous communiquer la paix que nous avons reçue du Seigneur et aussi élever la voix pour dire merci à celui qui nous a permis d'être là aujourd'hui. Alors, avant toute chose, nous allons commencer par exprimer notre reconnaissance pour ce temps-là. C'est un dimanche, mais ce n'est pas n'importe quel dimanche. C'est le jour que le Seigneur a fait. Alors, je t'invite de là où tu es, dans la maison où tu te trouves, peut-être dans la voiture où tu te trouves, quel que soit l'endroit où tu es, à te tenir debout si, bien entendu, tu n'es pas dans une voiture, mais à te tenir debout et à exprimer ta joie, ta reconnaissance au Seigneur. Élevons la voix tous ensemble et disons merci. Père, nous voulons te bénir parce qu'aujourd'hui encore, tu nous as permis de venir dans ta présence. Seigneur, c'est une joie. Nul ne peut venir à toi si tu ne l'as attiré. Merci, Seigneur Père, de nous avoir donné cet accès privilégié et de venir dans ta présence, non seulement pour adorer ton nom, mais pour être encore plus édifié par ta parole, Seigneur. Nous nous sentons privilégiés et nous voulons te dire merci. Merci pour mon frère, merci pour ma sœur, merci pour toute cette église au travers des nations qui se retrouvent en ce dimanche pour louer et célébrer ton nom. Quelle joie nous avons de nous tenir dans ta présence. Merci Seigneur pour ta grâce. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Et encore plus maintenant, même nous allons encore bénir le nom du Seigneur et demander,
sa direction par le Saint-Esprit pour pouvoir rentrer dans les profondeurs de la parole, pour pouvoir célébrer non selon des mots, non selon juste des phrases apprises, mais en esprit et en vérité. Nous voulons adorer celui qui nous a qualifiés, celui qui nous a aimés, celui qui nous a rassemblés de là où nous étions pour être dans sa présence. C'est celui-là que nous allons adorer. C'est celui-là dont nous allons entendre les paroles en ce jour. Alors nous allons demander la direction de son Saint-Esprit. Bien-aimé, élève la voix et demande à ce que le Saint-Esprit prenne tout le contrôle de ce culte. Saint-Esprit de Dieu, c'est pour toi que nous sommes là. Nous n'avancerons pas, nous ne partirons pas si tu ne nous conduis, Seigneur. Nous avons besoin de ta directive. Nous avons besoin que tu te meuves aujourd'hui, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle. Prends le contrôle de ce culte. Prends le contrôle de cette adoration que nous allons te faire monter aujourd'hui. Que ce soit un parfum de bonne odeur qui montre vers notre Père. Nous avons besoin de ta Seigneurie. Nous avons besoin que tu nous diriges, que tu nous conduises, que tu mets les mots dans nos bouches. Que, Seigneur, cela soit aligné aux sentiments de nos cœurs, afin que véritablement le parfum d'adoration qui monte vers le trône de Dieu soit de bonne odeur. Saint-Esprit de Dieu, nous te cédons toute la place. Nous nous soumettons à ta Seigneurie. Prends le contrôle maintenant, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, même maintenant, tu vas faire fi de tout ce qui était voix contraire et adorer Dieu avec esprit et vérité, en esprit et en vérité. Alléluia. Donc, tais tout ce qui peut te distraire, éloigne tout ce qui peut te distraire et connecte-toi à la présence de notre Dieu. Et nous allons être conduits par les Lévites d'honneur pour ce temps d'adoration et de célébration. Que Dieu soit béni et que toute la gloire lui revienne dans le nom de Jésus. Et je crois que tu dis Amen maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, nous savons que tu es là de toute éternité. Tu nous as dévancés en ce lieu et nous sommes là rassemblés pour te louer, pour t'honorer. Est-ce que quelqu'un peut juste se lever et ovationner celui pour lequel nous sommes là, celui pour lequel nous sommes en ce lieu, celui-là qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms, celui pour qui nous voulons passer tout le reste de nos vies sous le soleil, celui-là qui tient nos vies entre ses mains. Oh Seigneur, nous sommes rassemblés en ce lieu et nous voulons honorer ta sainte présence. Pas des cris de joie, pas des acclamations, Seigneur. Nous voulons honorer ta sainte présence. Nous reconnaissons que tu es là en ce lieu. Alléluia. Bayan Sayante. Seigneur, nous savons que tu es là. Tu étais là dès le commencement et tu es encore là en ce jour. Alléluia. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Non, tu n'as pas voulu. Tu n'as pas voulu laisser son. Alors Jésus, tu es venu. Alors Jésus, tu es venu. Oui, ton amour a vaincu. Ton amour a vaincu mon péché.
le nom. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Ce nom est si. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, il s'agit de Jésus, il s'agit de celui-là qui a donné sa vie pour toi. Il ne s'agit pas d'un homme, non, 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 non. Seigneur, nous t'honorons. Oh Seigneur, nous t'honorons en ce lieu. Tu peux élever ta voix pour célébrer le nom de Jésus. Ton nom est si merveilleux, Seigneur. Ton nom est merveilleux, Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé à Golgotha. Nous pouvons nous rappeler de ce jour si grand, si merveilleux. Ce jour où tu as donné ta vie pour nous, Seigneur. La terre a tremblé, laissant en vie les morts en Christ. Alléluia. Chantez le mot. La terre a tremblé. Le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes. Dieu, tu triomphes. À tout jamais. À tout jamais. À toi soit la gloire. À toi soit la gloire. À toi soit le règne. Car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus.
Yeshua, ton nom est sans pareil. Ton nom est sans pareil, Yeshua. Nous t'honorons en ce jour, Jésus. Nous te célébrons en ce jour, Jésus. Tu es notre bien-aimé, tu es notre Seigneur. Tu es notre Sauveur. Et nul n'est comparable à toi, Jésus. Chante. Oh, 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 notre bien-aimé. Notre bien-aimé. Tu es notre bien-aimé. Tu es notre bien-aimé, Seigneur. Alléluia. Oh, mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi des milliers de milliers. Oh, mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi des milliers de milliers. Oh, mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi des milliers de milliers. Yeshua. Est-ce que quelqu'un veut le proclamer? Des milliers de milliers. Oh, mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi des milliers de milliers. Yeshua, Yeshua. Jésus, et nous t'honorons Jésus, et nous t'acclamons Jésus. Et nous te célébrons Jésus, et nous t'honorons Yeshua. À toi
la puissance à toi, la gloire à jamais. Amen. À toi, le pouvoir à toi, la victoire à toi, la gloire à jamais. Est-ce que tu veux le déclarer? À toi, le pouvoir à toi, la puissance à toi, la gloire à jamais. À toi le pouvoir, à toi le pouvoir, à toi la puissance, à toi la gloire à jamais. À toi le pouvoir, à toi le pouvoir, à toi. Tout l'honneur te revient, Jésus. À toi, toute la gloire te revient. À jamais. Oui, à toi le pouvoir, à toi le pouvoir, à toi la puissance, à toi la gloire à jamais. Amen. Oui, à toi le pouvoir, à toi toute la puissance, à toi la gloire à jamais. Amen. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Los saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Bienvenidos a nuestro culto dominical de este domingo 13 de junio. Es una gran alegría renovada que con cada domingo, cada culto, nos encontramos en la alegría de nuestro Señor, en la paz de nuestro Dios. Entonces vas a comunicar esta alegría a alguien que esté junto a ti, que esté en línea o que esté en tu casa o que esté en donde te encuentres siguiendo este culto. Vas a comunicarle tu alegría. Entonces te doy algunos segundos. Levántate si tienes que levantarte para comunicarle esta alegría a la persona que está a lo mejor un poco más lejos de ti. Ponte de pie y es el día de nuestro Señor, es un día de celebración, es un día de contemplación, es un día donde el amor de Dios puede ser visible. Es nuestro Sabá, el día donde va a haber liberación, donde va a haber restauración, el día donde la vida de Dios va a ser manifestada. Aleluya. Entonces, muestra una sonrisa. Estoy muy contento de hacer el culto con ustedes, queridos hermanos y hermanas. Tú alegras mi corazón desde donde te encuentras y bendigo al Señor por tu vida. Mientras manifiestas esta alegría, quisiera recordarles que estamos todavía en ayuno. Tenemos 12 días de ayuno. Entonces, el día de hoy estamos en el día número 7 de nuestro ayuno. Y en el séptimo día de ayuno estamos focalizados sobre la victoria contra las adversidades a través de la renovación de la inteligencia. Y este es nuestro día de ayuno, es el séptimo día. Entonces, desde esta mañana estamos en oración todo el día y a las 6 de la tarde vamos a encontrarnos para un momento de oración de 6 a 6:30, como lo hacemos desde el inicio de este ayuno. Que Dios nos bendiga, que la gracia, el favor estén siempre en nuestras vidas. Entonces, ahora que has comunicado la alegría de Dios, vamos a tomar nuestras Biblias impresas y vamos a hacer nuestra declaración sobre la palabra de Dios. Aleluya. Nuestra declaración de fe. Aleluya. Entonces, simplemente vamos a levantar la Biblia y todos juntos vamos a hacer la declaración. Sostengo en mi mano la palabra de Dios, simiente, incorruptible, que fecunda hoy mi vida, que me sana hoy, que me restaura hoy, que me consuela hoy y que me impacta hoy. Ella hace de mí la imagen del Dios viviente.
así como es Él, me restaure, así también nosotros somos en este mundo, de manera que en mi vida y solamente, qui m'impacte, digo solamente, elle fait y de persisto moi solamente, la palabra de Dios sea encontrada como únicamente verdadera. tel il est, Gloria tel a nous Jesús. sommes aussi dans ce monde. Lo declaro en tu vida que solamente la palabra de Dios sea encontrada únicamente como verdadera en tu vida. Seul. Aleluya. Je dis bien seul. Entonces vamos, antes de empezar nuestro mensaje sobre el tema de las instrucciones de Jesús que empezamos desde el domingo pasado, como de costumbre, desde hace algunas semanas vamos a pasar a nuestro instante totalmente bendecido, un instante que se llama totalmente bendecido con nuestro devocional de este año, que es el devocional del Eterno que nos sigue. Es una bendición que nos atrapa, es una bendición que se manifiesta en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, tengo mi devocional y estoy en el devocional 3, y en el devocional 3 estoy en la página 108, y lo que voy a leer el día de hoy está en relación con nuestro mensaje de hoy respecto a las instrucciones de Jesús. Vamos a poner en introducción que las instrucciones de Jesús nos permite lograr, y que las instrucciones de Jesús nos permiten manifestar el reino de Dios, nos permiten tener una relación con los seres humanos, tener una buena relación alrededor nuestro. Son las instrucciones de Jesús que nos permiten ver y conocer mucho más a nuestro Señor, amarlo mucho más, y las instrucciones de Jesús también nos permiten manifestar el reino de Dios en esta tierra. Y así también ser buenos servidores. Entonces, el día de hoy, el devocional que vamos a leer, vamos a la página 108, es la secuencia de lo que empezamos el domingo pasado respecto a la fe. Porque nadie puede abordar las instrucciones de Jesús sin caminar a través de la fe. Entonces, en la página 108 y se trata de la fe. Y entendimos que en Hebreos 11, versículo 1, los 5 elementos de la fe. Particularmente la fe, que habla sobre una convicción que uno espera. La esperanza es el tercer elemento, una demostración es el cuarto elemento, y lo que uno no ve es el quinto elemento. El día de hoy vamos a ver 2 elementos. Estamos en la página 108. Página 108, página 108 del devocional 3. Vamos a hablar de 2 elementos de la fe. El primer elemento es la seguridad. Entonces voy a leer el devocional. Tienes que ser alguien que tiene resolución, determinación. Cuando sabes que Dios espera algo de ti, tienes que ser determinado, tienes que tener determinación. Toma la decisión de hacerlo. No te limites solamente a la decisión. Tienes que actuar y perseverar en la acción. Es eso la seguridad. Alguien que persiste en la oración es alguien de fe. Repito, alguien que persevera en la oración es alguien que tiene fe. Alguien que está determinado a leer la Biblia es una persona que está determinada. Como en el caso de Daniel, determinó y tuvo la determinación de no comer lo que comió el rey. En ese sentido, Daniel triunfó. Cuando actúa con determinación, entonces siempre vas a recibir la luz de Dios, y también vas a recibir las instrucciones para caminar según Dios. La seguridad. Caminar según las instrucciones de Jesús significa estar determinado con el compromiso que tienes, ser constante en el compromiso que has adquirido. El segundo punto, la seguridad. Tienes seguridad, de la seguridad de la paz, de la serenidad en lo que haces cuando sabes que tú caminas según la voluntad de Dios. Primera de Juan, versículo 14. Cuando sabes que caminas según la voluntad de Dios, entonces
tienes una seguridad que uno no puede explicar, tienes una paz que la inteligencia no puede explicar, tienes una serenidad. Entonces, vivir a través de la fe significa buscar la voluntad, las directivas de Dios y actuar según estas directivas. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Bienvenidos a nuestro culto dominical de este domingo 13 de junio. Es con una gran alegría, una alegría renovada, y con que cada domingo, cada culto nos encontramos en la alegría de nuestro Señor, con la paz de nuestro Señor. Entonces vas a comunicar tu alegría a una persona que está a tu lado, ya sea en línea, que esté en tu casa, en el lugar o en el lugar donde te encuentres y que sigue este culto, le vas a comunicar tu alegría. Entonces te dejo algunos segundos, y si te tienes que levantar, si te tienes que desplazarte dentro de tu casa para comunicarle tu alegría a una persona que está tal vez un poco más lejos de ti, levántate. Y es muy importante, es el día de nuestro Señor, es el día de la celebración, es el día de contemplación, es el día donde el amor de Dios tiene que ser visible, y es nuestro Sabbat, es el día en el que debe haber liberación, debe haber restauración, y es el día en el que la vida de Dios debe ser manifestada. Aleluya. Entonces yo te sonrío, estoy muy contento de hacer este culto contigo, querido hermano y hermana. Tú alegras mi corazón desde donde te encuentras, y bendigo al Señor por tu vida. Mientras estás manifestando tu alegría, quisiera recordarles que estamos en ayuno, que estamos en nuestro día número 12 de ayuno. Estamos en el séptimo día del ayuno, y durante este séptimo día estamos focalizados sobre la victoria contra las adversidades, entonces a través de la renovación de la inteligencia. Y es nuestro día de ayuno, estamos en nuestro séptimo día de ayuno, estamos desde la mañana en oración, y a partir de las 6 de la tarde nos vamos a encontrar para un tiempo de oración de las 6 a las 6:30, como lo hacemos desde el inicio de este ayuno. Que Dios nos bendiga, que la gracia, el favor estén siempre en nuestras vidas. Y ahora que has comunicado la alegría de Dios, vamos ahora a tomar nuestras Biblias impresas y vamos a hacer nuestra declaración sobre la palabra de Dios. Aleluya, nuestra declaración de fe. Aleluya. Entonces, vamos simplemente a levantar la Biblia y todos juntos vamos a hacer nuestra declaración. Sostengo en mi mano la palabra de Dios, simiente incorruptible, que fecunda hoy mi vida, que me sana hoy, que me restaura hoy, que me consuela hoy y que me impacta hoy. Ella hace de mí la imagen del Dios viviente. Así como es Él, así también somos nosotros en este mundo, de manera que en mi vida solamente, y digo solamente, y persisto solamente, la palabra de Dios sea encontrada como únicamente verdadera. Gloria a Jesús. Lo declaro en tu vida, que solamente la palabra de Dios sea encontrada únicamente verdadera en tu vida. Aleluya. Entonces vamos, antes de empezar nuestro mensaje sobre el tema de las instrucciones de Jesús, que empezamos desde el domingo pasado, como de costumbre, desde hace algunas semanas, vamos a pasar a nuestro instante totalmente bendecido, con nuestro devocional de este año, que es el devocional totalmente bendecido. Es una bendición que nos sigue, una bendición que nos alcanza, es una bendición que se manifiesta en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces tengo mi devocional conmigo y estoy en el devocional número 3, y en el devocional número 3 estoy en la página 108. Y lo que voy a leer el día de hoy está vinculado con nuestro mensaje de hoy.
Respecto a las instrucciones de Jesús, vimos en la introducción que las instrucciones de Jesús nos permiten conquistar todo lo que tenemos, y las instrucciones de Jesús nos permiten manifestar el reino de Dios, nos permiten tener una relación con los seres humanos, una relación que sea buena. Las instrucciones de Jesús nos permiten conocer mejor a nuestro Dios, amarlo más, y las instrucciones de Jesús también nos permiten manifestar el reino de Dios en esta tierra y también ser buenos servidores. Entonces, el día de hoy, el devocional que leemos en la página 108 es la secuencia de lo que empezamos el domingo pasado respecto a la fe, porque nadie puede seguir las instrucciones de Jesús si no camina a través de la fe. Entonces, en la página 108 se trata de la fe. Y entendimos en Hebreos 11, versículo 1, los 5 elementos de la fe. Se habla de la fe, que es una seguridad también. Ese es el segundo elemento que uno espera. Esperar es el segundo elemento, la demostración es el cuarto elemento, y aquello que uno no ve es el quinto elemento. Entonces, el día de hoy vamos a ver los dos elementos. Estamos en la página 108 del devocional número 3, página 108. Entonces, hablamos de dos elementos de la fe. El primer elemento es la seguridad. Entonces, leo el devocional. Tienes que ser alguien determinado, tienes que tener determinación. Cuando sabes que Dios espera algo de ti, tienes que tener determinación. Toma la decisión de hacerlo, pero no te limites solamente a la decisión. Tienes que actuar y perseverar en la acción. Eso es la seguridad. Aquel que tiene esta determinación, alguien que está determinado a perseverar en su vida de oración, aquel que está determinado a tener una vida de oración, es alguien de fe. Aquel que tiene la determinación de leer la Biblia es una persona que tiene esta determinación. Así como Daniel decidió no comer los alimentos del rey y triunfó, Daniel 1, versículo 8, y de esta manera actuó con determinación, y entonces de esa manera uno va a recibir la luz del Señor para saber cómo caminar según las diferentes situaciones de la vida. La determinación. Caminar según las instrucciones de Jesús significa ser determinado con los compromisos y ser constante en los compromisos que uno adquiere. La seguridad. Tienes seguridad, la seguridad de la paz, de la serenidad en lo que haces cuando sabes que caminas según la voluntad de Dios. Primera de Juan, versículo 14. Cuando sabes que caminas según la voluntad de Dios, entonces tienes la seguridad que uno no puede explicar. Tienes una paz que la inteligencia no puede explicar. Tienes una serenidad. Entonces, vivir a través de la fe significa buscar la voluntad, las directivas de Dios y actuar según ellas. Si caminas de esta manera, Dios nunca te abandonará y tu posteridad será bendecida con todos los bienes necesarios. Los tres otros aspectos los veremos el próximo domingo. Entonces, recuerda muy bien esto: la seguridad y la determinación son muy importantes en el camino con el Señor, y es muy importante esto en el ambiente en el que te encuentras. Cuando caminas con seguridad y con serenidad, entonces la voluntad de Dios en tu vida no solamente se va a manifestar, sino que también Dios mismo actuará en todas las circunstancias de tu vida. Es nuestro instante totalmente bendecido del devocional. Gloria a Dios.
Las instrucciones de Jesús. Este tema maravilloso que comenzamos el domingo pasado. Quisiera que pudieras repetir junto conmigo las instrucciones de Jesús. Y que te voltees hacia una persona con quien sigues este culto y le digas las instrucciones de Jesús con una gran sonrisa, porque estás consciente que las instrucciones de Jesús son vida. Son luz que tú necesitas, es la lluvia que va a irrigar y que se extiende en toda tu vida y que permite que tu vida pueda fluir. Las instrucciones de Jesús. Entonces, vimos el domingo pasado, como introducción, que la palabra de Dios se hizo carne. Y esta palabra que se hizo carne, la Biblia dice que era la luz del mundo. Y la Biblia dice que en ella existía la luz del mundo, la luz. En ella había luz y había luz y vida. Entendimos que las instrucciones se encuentran en la palabra. Muchas personas rechazan la palabra a causa de las instrucciones que ahí se encuentran. Muchas personas encuentran cualquier tipo de subterfugio para rechazar la palabra a causa de las instrucciones que ahí se encuentran. Algunas personas confunden las instrucciones con la ley y algunas personas dicen que el Señor nos liberó de la ley, de la maldición de la ley, y entonces que vivimos a través de la gracia. Entonces, como vivimos por gracia, ninguna ley puede aplicarse a nuestras vidas. Es importante que uno entienda que las definiciones de ley. Cuando la Biblia habla de la ley en hebreos, que significa la Torah, en los preceptos, las enseñanzas, las instrucciones para mostrar el camino, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento emplea otro término para la ley, un término griego que significa nomos. Y nomos significa todo, simplemente practicar el bien en forma de legalismo, porque cuando uno practica, uno está seguro de que uno es agradable a Dios. La Biblia nos dice que estamos salvados, que fuimos salvados, no a través de la ley, sino que fuimos salvados a través de la gracia. Entonces, ninguna ley que has aplicado puede salvarte. Voy a tomar un ejemplo sencillo. El ejemplo de Malaquías, donde la Biblia dice que uno tiene que pagar su diezmo. Si uno no paga su diezmo, entonces uno va a recibir una maldición. Pero dime, ¿es que es el diezmo el que te salva? No es el diezmo el que te salva. El diezmo es una instrucción de Dios, pero esta instrucción no viene a darte la salvación. La salvación viene cuando aceptas a Jesús y cuando has obtenido la gracia. Esto viene del Señor. Entonces, aplicar las instrucciones no te salva, pero aplicar las instrucciones, refiriéndonos a Filipenses 2, del versículo 5 al 6, aplicar las instrucciones permite manifestar las 4 dimensiones de Jesús en esta tierra, especialmente amar mucho más al Señor. La primera dimensión es Dios. Amar mucho más a Dios, caminar con Dios. Entonces, todas las instrucciones que voy a darte, no es eso lo que va a salvarte. Te salva el hecho de que hayas aceptado a Jesús, pero las instrucciones que te voy a dar es para que tú puedas amar mucho más a Dios, puedas temer más a Dios, caminar según la voluntad de Dios en esta tierra. El segundo elemento para que puedas ser un buen servidor, un servidor de Dios, es también alguien que es un buen servidor de los hombres. Ese es el segundo. El tercera perspectiva de las instrucciones es que puedas tener buenas relaciones humanas con los otros, ahí donde te encuentras. Que seas agradable a los hombres, a Dios y a los hombres. Y la cuarta dimensión de las instrucciones es simplemente que puedas manifestar el reino de Dios en esta tierra. Manifestar el reino de Dios en esta tierra. Entonces las instrucciones es un camino que uno tiene que seguir. Es una manera de caminar.
son preceptos que Dios te da para que tu recorrido en esta tierra pueda ser agradable, para que puedas lograr tus misiones en esta tierra, para que puedas reinar en esta tierra, para que la vida de Dios pueda manifestarse en esta tierra. Pero las instrucciones no es lo que te da la salvación. La salvación tú lo aceptas cuando aceptas a Jesús. Y muchas personas aceptan a Jesús, pero rechazan las instrucciones de Jesús. Jesús dice que todos aquellos que estén trabajados y cansados, vengan, porque yo los haré descansar. Y si vienen a mí, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a liberarlos de su carga, les haré descansar, les daré mi yugo y también les daré mis instrucciones. Entonces, cuando uno viene al Señor, uno acepta la salvación, pero cuando aceptas la salvación, ahora el Señor te dice, para que puedas operar en esta tierra, para lograr lo que todas tus manos tocan, para que puedas cumplir el mandato que te doy en esta tierra, tienes que tener y seguir las instrucciones. Las instrucciones van a permitirte, son el camino, que te van a indicar el camino a seguir para que puedas lograr todo lo que haces. Y las instrucciones no te dan la salvación. La salvación te la da Jesús sistemáticamente cuando vienes a Él. Y cuando vienes a Jesús, tienes la salvación sistemáticamente. Es muy importante que puedas que este punto sea clarificado en el espíritu de todos. Seguir las instrucciones de Jesús no te da la salvación. La salvación lo tienes inmediatamente cuando aceptas a Jesús. Y obtienes la salvación no a través de tus esfuerzos, sino por la gracia. Cuando tienes ya la salvación, hay que vivir en esta tierra, hay que uno reinar en esta tierra, uno tiene que ser embajador de Jesús en esta tierra, uno tiene que manifestar la autoridad, el poder que Jesús te da. Entonces, para hacerlo, es importante que te dé instrucciones. Muchos hijos de Dios rechazan las instrucciones, como la gente del mundo, porque tienen la impresión que las instrucciones los enredan, que las instrucciones los van a bloquear o que les van a impedir ser libres. Y eso no es así. No es así. Al contrario, las instrucciones te van a permitir lograr todo lo que tú tienes, todo lo que tú empiezas. Y les dije el domingo pasado que hay 3 cosas importantes o 3 etapas que uno tiene que seguir en el orden para que las instrucciones te sean benéficas. La primera etapa que uno tiene es que uno tiene que recibir la instrucción tal cual se te da. Uno no tiene que discutirla, no tiene que uno pensar que uno es más inteligente que Dios o que puedes adaptar eso a tu contexto de todos los días. La palabra de Dios es eterna. Dios dice que nadie retire nada de su palabra. Uno no tiene que quitar nada de su palabra, ni una coma. Lo que Él te dice, uno no es más inteligente que Dios. No pienses que como estoy en el 2021, 2022 o 2023, 2025, 2030, 2045, 2050, 2100, 2300, entonces uno tiene que adaptar y las instrucciones de Dios en 2050. No, eso no es así. El Señor sabía que tú ibas a estar en este periodo y Dios permitió que conservaras esta palabra. Es decir, que la palabra es actual hasta que nosotros dejemos esta tierra. Esta palabra, las instrucciones de Jesús no pasarán. La palabra de Dios no pasará. Ella nunca estará no será caduca. Entonces, las etapas que uno tiene que seguir es aceptar la instrucción. Que tu corazón acepte la instrucción. Hace un momento vamos a ver la primera instrucción de Jesús. Tu corazón tiene que aceptarla. Uno tiene que decir a su alma, acepta la instrucción de Jesús. Uno tiene que decir a su carne, no tienes opción, tienes que aceptar la instrucción porque esta viene del Creador, viene de mi Señor, viene del Rey. Una persona que no acepta la instrucción es una persona que decide hacer como ella mejor le parece, según su propia voluntad, según su propio deseo. Y sin embargo, hacer lo que uno hace según su propio deseo, eso nunca te va a dar la fe, nunca te va a dar la autoridad para manifestar la autoridad y reinar en esta tierra. Eso no es posible. Entonces, recibe primero la instrucción. Y cuando recibes la instrucción, tienes que retenerla.
para retenerla, es importante que la actives, que actives la fe. Tienes que tener confianza en aquel que dio la instrucción, que es Jesús. Tu fe tiene que estar vinculada, anclada en Él. Y como ahora tienes la fe en la instrucción, entonces ahora puedes enviar tus sentimientos. Tus sentimientos vienen al final. Y en los sentimientos, lo que yo hago cuando recibo una instrucción del Señor Jesús, los sentimientos que yo manifiesto cuando manifiesto la fe, entonces manifiesto la alegría. Recibo estas instrucciones con alegría. Seguramente vamos a ver un pasaje que va a mostrártelo. Yo recibo estas instrucciones con la alegría. Entonces el sentimiento es la alegría. La alegría. ¿Por qué debes seguir estas 3 etapas? Porque la Biblia es formal y vamos a leer esto en esta parábola del que siembra, del sembrador que siembra en diferentes tierras. Dios nos dio un pequeño secreto porque cuando las instrucciones vienen, uno tiene que atrapar esto porque alrededor de la palabra hay fenómenos que se producen. El enemigo envía también cosas para que sueltes, para que abandones la instrucción. Es por eso que uno tiene que perseverar en la instrucción y uno tiene que tomarla tal cual es. Comerla, consumirla tal cual es. Si es agua, entonces uno tiene que beberla. Si es leche, uno tiene que beber esta leche tal y como es. Es con miel, uno tiene que tomar la miel tal como es. Puede parecer amargo a tu boca, pero después va a ser interesante para tu vientre. Vamos a hacer una referencia en Apocalipsis. Puede parecer amargo, pero tienes que comerla. A veces pueden ser como hierbas amargas, pero va a volverse después interesante para ti. Y vamos a ir rápidamente al libro de Mateo 13, versículo 20 al 21. Y la Biblia nos dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí. No tiene raíz en sí. Como no tiene raíz en sí, entonces le falta la persistencia. Pero vean bien lo que la palabra dice y esta palabra crece rápidamente porque uno recibe con alegría. Y todo lo que uno hace con alegría, hay un crecimiento extraordinario, sistemático. Es por eso que el Señor nos dice que uno tiene que ser constantemente en la alegría. Uno tiene que estar en el gozo porque el gozo hace que los frutos del Espíritu aparezcan. Porque el gozo acelera que la palabra se manifieste más rápido en tu vida. Entonces lo que nos interesa ahora es la instrucción. Uno tiene que atraparla. Porque la Biblia nos dice aquí que una tribulación o una persecución a causa de la palabra, cuando aparece esta aflicción o una persecución, no nos dice que la aflicción y la persecución vienen así nada más. Nos dice que la aflicción y la persecución aparecen por causa de la palabra. Es decir, cuando recibes una instrucción de Dios, cuando lees la palabra de Dios, cuando escuchas un mensaje y cuando el Señor te da instrucciones automáticamente, entonces el diablo, el enemigo, envía la persecución, envía la aflicción, la persecución alrededor de esta palabra para que esta palabra puedas soltarla y entonces el enemigo busca para que tropieces y busca que haya ocasiones de tropiezo vinculados a esta palabra. Es por eso que cuando uno recibe una instrucción, tiene uno que poner sus sentimientos de lado, porque si pones tus sentimientos en la instrucción, habrá una ocasión de tropiezo. Cuando pones tus emociones, habrá si quieres analizar según la instrucción, en función del contexto, habrá un tropiezo. Cuando recibe las instrucciones de Jesús, tiene uno que ser como un militar, porque respecto a las instrucciones, ahí donde hay instrucciones es en aviación, donde hay instrucciones también es en el ejército. En el ejército hay instrucciones, el instructor te da instrucciones y y respecto a las instrucciones de Jesús, uno tiene que tomar estas instrucciones como una instrucción del ejército. Cuando uno recibe las instrucciones, aplícalas sin reflexionar, porque vienen de Jesús.
ok, lo aplico. Aun cuando uno se burle de mí, la aplico. Aun cuando digo, esto uno se burlan, entonces uno tiene que aplicarlo. Hermano, hermana, querido hermano, aun cuando se burlen de ti, no importa, aplícalo. Tú eres un militar. Tú formas parte del ejército de Jesús, eres un soldado, no te preocupes por las cosas de este mundo, no estás preocupado por las miradas de la gente o por lo que dirán de ti o por lo que la gente va a pensar de ti. Tú simple y sencillamente sigues y respetas y obedeces a la instrucción que tu jefe del ejército, el jefe del ejército que es Jesús, te ha dado. El Dios del Señor de los ejércitos te ha dado las instrucciones y uno tiene que obedecerlas simplemente. Cuando uno recibe las instrucciones, tienes que saber que habrá persecución. La instrucción que te voy a dar, vas a tener persecución, vas a tener tribulación para que haya una ocasión de tropiezo y para que uno no pueda aplicar esta instrucción. Pero declaro en el nombre de Jesús que tu carne no va a triunfar sobre la instrucción. Declaro en el nombre de Jesús que tus emociones no van a triunfar sobre esta instrucción. Declaro en el nombre de Jesús que el ambiente no va a triunfar sobre la instrucción que Dios te da. Vas a aplicar la instrucción hasta el final en el nombre precioso de Jesús y di un poderoso amén después de mí. Amén. Entonces Isaías nos dice esto, nos dice algo muy interesante. Estamos en Isaías 48, 17 al 19 y vas a ver cuántas veces la instrucción es muy importante para ti. Vas a darte cuenta como la instrucción, poco importan las tribulaciones, poco importan las persecuciones, te vas a focalizar en Isaías 48, poco importan las tribulaciones que puedas vivir, poco importan las persecuciones que están vinculadas a esta instrucción que vas a recibir para que tú recibas las instrucciones dentro de la semana que viene, poco importa, tienes que estar concentrado en Isaías 48, 17 al 19, uno tiene que estar focalizado. ¿Y qué es lo que dice Isaías 48? Y dice, así ha dicho Jehová. Pero aquí uno te da un aspecto del Redentor. Te dice, y esto que va a decir participa a tu redención. Entonces le dicen, Redentor tuyo. Es decir, aquello que te va a dar, te va a permitir que uno logre, que uno alcance el tiempo. Aquello que Él va a decir te va a permitir que tengas éxito en tu vida, que tengas redención en todo lo que vas a hacer. Tu Redentor es el Santo de Israel. Entonces Dios dice, yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente. Y tienes que comprender que la instrucción que te da es por tu bien. No es por Él, pero es por ti, por tu bien. La instrucción que Él te da te va a dar la redención en todos los aspectos de tu vida. La instrucción que te da va a cambiar el mal en bien en tu vida. La instrucción que te doy va a enderezar lo que estaba retorcido en tu vida. Y dice, te conduzco, te encamino por el camino que debes seguir. Es decir, que la instrucción es un camino y el camino que te da es un camino que va a permitirte tener el bien, caminar según las buenas cosas que Dios ha reservado para ti. Y te dice, yo te encamino. Y la instrucción de Jesús te encamina siempre por el camino que uno debe seguir. Y continúa en el versículo 18 con una exclamación. Y quisiera que pudieras tener la misma exclamación de Dios que dice, oh. Y cuando Isaías escribe esto, estoy segura que Dios le dijo, escribe también, oh. No solamente es importante que escribas también esta exclamación para que aquel que lee, porque quiero tanto que camine según mis instrucciones, quiero que entienda que las instrucciones son para su bien, quiero tanto que Dios quiere tanto hacernos bien. Puedes imaginarlo. Cuando leo esto me imagino y trato de imaginar, Dios me habla y yo tengo que decir, oh, es
Es Dios como que te muestra una exclamación, significa todo. Esta exclamación significa que tú que escuchas, Dios, si tú no sigues esas exclamaciones, ese o, Él desea que comprendas y pone una puntuación, una exclamación que quiere decir muchas cosas. Dice, oh, es que puedes decir conmigo, oh. Di una vez más, tú junto conmigo, oh, oh, oh. Y mira lo que dice después de este oh. Si hubieras atendido, hijo mío, si hubieras atendido, hija mía, a mis mandamientos, es decir, a mis instrucciones, oh, declaro en tu vida que no habrá un o, sino que habrá un yes. Obedeciste a mis instrucciones. Declaro en tu vida que no será un o de desolación, sino que Dios va a exclamar, va a estar contento porque has obedecido a sus instrucciones. Lo que dice aquí es que las instrucciones son tan importantes para tu bien que le duele a Dios cuando sus hijos no siguen las instrucciones. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, para tu bienestar sería como un río. Fuera entonces tu paz como un río. Entonces cuando la lluvia cae, entonces esta lluvia crea un río y después de este río, entonces este río va a ir al mar y entonces él explica que mientras obedeces más a las instrucciones de Jesús, entonces tu bienestar, tu paz aumenta, se vuelve como un río, como se multiplica. Y aquí quiero atraer tu atención sobre una palabra, la palabra río. Sabes, y estoy segura que recuerdas esto, que cuando el Señor te dice, hay un río de agua viva, van a salir ¿de quién? ¿De quién? Salen de ti. Eso significa que los ríos están vinculados a las instrucciones a las cuales hay que obedecer a Dios. Mientras uno camine más según las instrucciones de Dios, mientras uno camine más, entonces van a haber más ríos de agua viva. ¿Por qué tus ríos no están? ¿Por qué hay vidas que no tienen riego a tu alrededor? ¿Por qué tu vida no ha sido regada? ¿Por qué en tu vida no hay peces? ¿Por qué no ganas tantas almas? ¿Por qué no ganas muchas almas? ¿Por qué? Porque simplemente no eres como un río. No hay un río que sale de ti. Entonces estos peces necesitan un río. Estos peces necesitan río para moverse. Entonces cuando uno te ve, uno dice que está seco. Entonces no están como atraídos. Pero declaro que a partir de hoy, querido hermano o hermana, estoy contento por ti, porque el tema que vamos a ver, Dios te permite, te da la fuerza para que apliques, te da las instrucciones de Jesús. Y lo siento en mi corazón. Y jubilo por ti, porque sé que tú aplicas las instrucciones de Jesús. Es un río. Tu paz y mi paz será como un río. Es un río. Es una paz que vendrá en tus cosas, en todo lo que tus manos toquen. Entonces, cuando evangelices, cuando predicarás, todo lo que harás, habrá un bienestar. Tendrás una relación con los demás y habrá una paz. Hay un tema que me gusta mucho que utiliza mucho en el gobierno, y entonces te dicen que va a tener una paz social, un bienestar social. Entonces, puedes pensar como un bienestar social, bienestar económico, y el Señor dice que esto va a manifestarse cuando obedeces a sus instrucciones, y tu paz, tu bienestar es como ríos, como ondas del mar. Entonces, la paz y la palabra dice, tu posteridad será como la arena, tu descendencia será como la arena, y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca. Entonces, esto es una promesa. Cuando obedezco a las instrucciones del Señor y encuentro en Isaías 48, es una promesa que tú dices, como he obedecido a las instrucciones, entonces
mi paz, mi fecundidad va a manifestarse. Entonces, espero la fecundidad, espero la paz y veo el bienestar. Amigos, cuando Dios nos da promesas, es para que tú le recuerdes estas promesas a Dios. Tienes que recordarle estas promesas. Obedeces a las instrucciones y recuérdale. Recuérdale Isaías 48 y continúa diciendo: el fruto de tus entrañas, los renuevos de tus entrañas serán como granos de arena. Todo lo que tocará se va a multiplicar. Habrá una gran multiplicación. Y entonces continuará diciendo: tu nombre no será cortado ni raído de mi presencia. Y te conocerá a través por tu nombre, porque habrás obedecido a las instrucciones. Y esta promesa no tienes que abandonarla. Y cuando la persecución llegue, tienes que ver a Isaías 48. Persecución es tribulación. Cuando haya tribulación, recuerda a Isaías 48. Cuando tus pensamientos estén luchando contra la instrucción que Dios te da, entonces recuerda Isaías 48. Piensa en tu bienestar, piensa en tu fecundidad, piensa en tu paz, piensa en tu nombre que está frente al Señor, piensa en todo lo que el Señor te ha prometido y domina la tribulación, domina la persecución. Y también quiero decirte ¿qué es lo que las instrucciones hacen en tu vida? Antes de abordar la instrucción te da la inteligencia y la sabiduría divina. La Biblia nos dice en Primera de Reyes, versículo 3-7, ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Me has hecho reinar, pero yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Entonces, este personaje recibe el reino de su padre David, donde las expectativas son grandes, porque David había sido un rey excelente que la gente apreciaba, un rey que tenía una persona que la gente amaba y tenían buenas relaciones, era liberal, era alguien que se inquietaba por las personas, alguien que no era dictador, no era alguien dictador, alguien que pensaba que era alguien que se pensaba mucho más que ellos. Entonces, cuando Salomón adquiere el reino, entonces Salomón tiembla y dice: ¿cómo voy a hacer? Yo no tengo experiencia. No sé si te pase a ti, llegas a alguna parte, pero las expectativas son grandes si no tienes experiencia. Entras al matrimonio y no tienes experiencia. Estás con niños y no tienes experiencia. Y amigos, a mí me pasó cuando mis hijos, no tenía yo experiencia, no sabía cómo hacer para educarlo, no tenía experiencia. Cuando tuve mi hija, no tenía experiencia con respecto a las niñas, porque yo crecí entre hombres y solamente había una sola hija en mi vida. Entonces ella en un momento dado era como una hija, no tenía experiencia con las hijas, pero el Señor me dio esto a través de las instrucciones, a través de sus instrucciones. Entonces, no sé si tú tienes experiencia en alguna parte. Salomón no tenía experiencia en alguna parte. Y mira lo que Salomón dice. Y Salomón dice: no tengo experiencia. Y en el versículo 9 dice: da a tu siervo un corazón entendido. Tienes que tener un corazón entendido. Tienes que tener un corazón entendido. Hay una frase que la gente ama en este mundo. Esta frase me cansa un poco. Cuando en la semana hablaba con una de mis hijas y esta frase no la acepto mucho. La frase dice: uno no puede hacer más de lo que uno ha recibido. Uno no puede hacer más de lo que uno ha recibido. Es decir, uno no puede dar más que lo que uno ha recibido. Entonces la gente utiliza mucho esta frase cuando están frente a situaciones y donde dicen: no puedo dar amor porque no recibí amor, no puedo darte abrazos porque no los recibí, no recibí bondad porque no puedo darte bondad porque no la recibí. Esta es una frase que viene del diablo, viene del infierno. Esta frase viene del enemigo, esta frase.
La Biblia dice, y la Biblia nos lo dice en el libro de Juan, y vamos a mirar todos juntos. Toma tu Biblia, no tome en cuenta leer este pasaje, pero te lo voy a leer, y la Biblia dice en Juan 3, versículo 23, un hombre no puede recibir más que lo que uno ha recibido del cielo. Entonces, si uno se basa en lo que Dios dice cuando uno está limitado por alguna cosa, entonces pídele a Dios y Dios te lo va a dar. Y Dios no tenía, la otra persona no tenía experiencia. La persona va a decir, estoy limitada por lo que tengo. Hubiera podido decir, no puedo dar más que lo que recibí. No recibí experiencia, entonces no recibí cómo dirigir, entonces no puedo dar eso. La persona no dijo eso. La persona entendió que cuando te falta algo, tienes que ir frente al Señor y el Señor te lo va a dar. Entonces, es lo mismo que me pasó. Yo no sabía cómo educar a mis hijos, no sabía cómo ir, y entonces le fui delante de Dios y le dije, Dios, dame la inteligencia para educarlos. No sé cómo ser un buen pastor, dame la sabiduría para ser un buen pastor. No sé cómo ser un buen líder, entonces dame la sabiduría. La Biblia dice que hay que pedirle al Señor. No hay ningún límite que pueda resistir. Yo rechazo lo que el Señor me diga. Rechazo lo que la gente me dice cuando dicen, es que a mí no me enseñaron a hacer esto o a hacer aquello, pero puedes pedirle al Espíritu Santo que te dé una dotación, que te dé o algo que tú no has recibido. Entonces, él estaba en esta situación similar, que es seguramente parecida a la tuya, y entonces esta persona se puso frente a Dios y oró y le dijo, Señor, dame un corazón o discernimiento para poder discernir el bien del mal, porque ¿quién podrá juzgar a este pueblo, Señor? ¿Quién puede juzgar a este pueblo? Entonces, estoy seguro que cuando uno empieza a explorar la palabra de Dios, entonces encontré un pasaje que encontré en el Salmo 119, 99, 100, porque su padre tenía los mismos desafíos, porque era demasiado joven para suceder a un rey, que era el rey Saúl. David estaba demasiado joven. Entonces, David dijo algo muy importante en Salmo 119. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios, tus instrucciones son mi meditación. Y más que los viejos he entendido. ¿Por qué? Porque he guardado tus mandamientos. Entonces David entendió que cuando uno observa las instrucciones del Señor, entonces tenía más inteligencia, la persona se volvía más inteligente y entendió que la instrucción da la inteligencia. Es por eso que su hijo, también su hijo Salomón, que hizo esto y que lo escribió en los libros de Proverbios, en Proverbios 19, 20, él escribió, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Es decir, que cuando has comenzado, él no tenía la experiencia, pero cuando entendió que la instrucción venía del Señor, que los consejos, que los preceptos y que las instrucciones venían del Señor y que le iban a dar la sabiduría, entonces él captó y se volvió sabio para su vida. Entonces atrapa las instrucciones y recibe la sabiduría para que seas sabio en tu vida. Recibe las instrucciones. Vamos a ver la primera instrucción de Jesús el día de hoy. Di junto conmigo la primera instrucción de Jesús. Dilo junto conmigo con una gran sonrisa, la primera instrucción de Jesús. Y esta instrucción es amar, bendecir, hacer el bien y orar. En esta primera instrucción vamos a ver otras instrucciones. Voy a repetir. En esta primera instrucción de Jesús vamos a ver amar, bendecir, hacer bien y también orar. En una sola instrucción vamos a ver 4 elementos fundamentales. Y les dije que las instrucciones van a tener principalmente, se van a ver en el Antiguo Testamento, en los Evangelios. También van a haber instrucciones que pueden repetirse en los 4 Evangelios, según la metodología que les di. Y si se repiten en los 4 Evangelios, entonces el primer Evangelio, que es Mateo, vamos a ver que en Mateo existe un aspecto real que se manifiesta en la instrucción. El Evangelio de Marco es el Evangelio en el aspecto de servidor, se refleja. El Evangelio de Lucas es un aspecto donde se refleja el aspecto del hombre.
el Evangelio En el Evangelio de Juan se refleja el aspecto de Dios, el aspecto de la relación con Dios, del temor de Dios, el amor de Dios que va a manifestarse en la instrucción. Entonces, la instrucción que vamos a ver se encuentran en dos evangelios, el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. Di el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo se ve una dimensión del reino. La instrucción que vamos a ver va a permitirte reinar en esta tierra. Ningún demonio podrá tener ninguna influencia sobre ti, ningún ambiente, ningún entorno podrá resistirte. Y vamos a ver esta instrucción en Lucas, y en Lucas también te habla de la dimensión humana. Jesús en su dimensión humana. Esta instrucción va a darte que puedas tener una relación con los hombres, que puedas tener una buena relación con los hombres. Entonces, ¿cuál es esta instrucción? Mateo 5:44. Leámoslo todos juntos. Vamos a leerlo todos juntos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Eso es en el libro de Mateo. Significa que cuando obedeces a esta instrucción vas a reinar en esta tierra. En todas las áreas de tu vida donde vas a ir, Dios te va a dar la superioridad. Amigos, estoy viendo esto. Cuando obedeces a esta instrucción, nada te va a resistir. Si tú llegas a un lugar y te dicen, esta puerta está cerrada y a causa de ti esta puerta se va a abrir, ¿por qué? Porque has aceptado la instrucción que Jesús dio, no has reflexionado, no calculaste, no miraste al enemigo para decir, este enemigo no me gusta o esta mujer no me gusta, no has mirado a esto, simplemente como un militar has obedecido y has dicho, voy a amar a mis enemigos. Voy a bendecir a los que me maldicen y voy a hacer bien a los que me aborrecen. Y voy a orar por aquellos que me maltratan. Y eso también se encuentra en el libro de Lucas, que nos habla de la relación que tenemos con los hombres, la dimensión de Jesús en el área humana. Entonces, esta instrucción se encuentra solamente en estos dos libros. Lucas 6, versículo 27. Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Entonces Lucas lo dice, Mateo también lo dice. Entonces, estas son las 4 cosas que Dios nos pide hacer. Primera cosa nos dice, y me dice también a mí, amar a nuestros enemigos. Entonces, tú estás reflexionando, estás imaginando su rostro, imaginas lo que te hizo, imaginas cómo te agota, cómo te cansa, imaginas cómo te hace sentir. Y después escuchas esta instrucción de Jesús y entonces tus sentimientos que te dicen, ¿te van a conducir según la palabra de Dios? ¿O vas a decir, Señor Jesús, no conoces a este enemigo, Señor, no conoces, Señor, a este enemigo? No necesita conocerlo. Una instrucción. Uno simplemente tiene que obedecerla. Ama a tus enemigos. Y como uno ama a sus enemigos, la Biblia nos dice cómo amar a tus enemigos. Proverbios 17, versículo 9. El que cubre la falta busca amistad. Comprendí que cuando amar a mi enemigo significa cubrir sus faltas.
De hecho, no voy a mirar lo que hace de esta persona mi enemigo, sino que voy a mirar lo que hace de él alguien a quien puedo yo amar. Y lo que hace, y como es alguien a quien yo pueda amar, es a través solamente de Jesús, porque Jesús ha amado a sus enemigos. La Biblia dice que Dios ha amado al mundo y Dios dio su vida por el mundo. Entonces, la Biblia dice que fuimos enemigos de Dios y Dios amó a sus enemigos y Dios nos amó en tanto que enemigos, y es por eso que Dios nos amó. Cuando me recuerdo a Jesús, no veo a mi enemigo, sino que veo a Jesús, que es mi ejemplo. Es Él quien me da esta instrucción. Entonces no veo a quien la instrucción se le fue dada, o no veo al objeto de la instrucción, no, sino que veo a aquel a quien me dio la instrucción. Y cuando veo a aquel a quien me dio la instrucción y que hizo lo mismo que yo y fue quien me dio la instrucción, y como acepté renunciar a él para seguirlo, entonces decido cubrir la falta de mi enemigo, aun cuando este enemigo quiere matarte. Aprendiste que el brujo, el mago quiso atacar tu vida. La Biblia dice que uno tiene que amarlo. Olvida lo que quiere hacerte este enemigo. Esta instrucción abre las puertas frente a ti. Porque nadie puede resistir al amor de Dios. Ni siquiera la muerte. La muerte es poderosa. Cubre las faltas. Eso es lo que uno hace. Uno tiene que cubrir las faltas. Y entonces la mejor protección es Jesús. Cuando uno ama a Jesús, entonces el Proverbios nos da otro secreto para amar a nuestros enemigos. Porque dice, no recuerdes sus errores. Si recuerdas lo que esa persona hizo, entonces no vas a amarlos. Pero tiene uno que recordar la gracia de Dios, la bondad de Jesús. Después da otro secreto en Primera de Pedro 4:8. Y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. En el libro de Proverbios 17 dice cubrir la falta. Y aquí dice que uno tiene que pasar la etapa de las faltas, y ahora aquí hablamos de los pecados, porque la persona hizo cosas muy graves, y entonces el amor dice que cubrirá multitud de pecados. Aquí habla de multitud de pecados, aquí no habla de una falta, aquí habla de una multitud de pecados. Entonces cuando la persona sigue haciendo cosas malas, uno tiene que cubrir. Eso es el amor, y eso es lo que Dios te pide que hagas. Y respecto al amor, el amor no busca a pagar mal con mal. El amor no busca pagar mal con mal. Ama a tus enemigos, es una instrucción de Jesús. En la misma instrucción, la segunda etapa de esta instrucción te dice, bendice a los que te maldicen. Todos aquellos que hablan mal de ti, bendícelos. Todos aquellos que te insultan, bendícelos. Todos aquellos que cuando das vuelta, te das la espalda y te lanzan flechas y que te calumnian, bendícelos. Todos aquellos que te ven con rechazo, que te maldicen en su corazón, bendícelos. Pon tus sentimientos de lado, es una instrucción. Camina con la fe y con obediencia. Bendícelos. El Señor te dice que a la voz de su servidor Pedro, quien escuchó que haya otros discípulos y que lo han aplicado de manera puntual, y que lo dice en Primera de Pedro, versículo 9, nos dice lo siguiente: no pagues el mal con el mal, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición. Si la persona te habló mal, no tienes que hablarle mal. Si la persona te insultó, no hay que insultarlo, hay que bendecirlo. Dice, porque sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición. Eso nos va a permitir heredar bendición, porque todo aquello
todo pasa en la tierra. Cuando una persona, cuando Adán y Eva fueron bendecidos, ¿cierto? Todos fuimos bendecidos desde el origen, pero el pecado vino y destruyó esta bendición. Entonces, pero a pesar de todo, la bendición está suspendida en los hombres. Si uno maldice a alguien, entonces, si uno maldice a alguien que ha sido bendecido, entonces uno va a ser maldecido. Es por eso, hermanos y hermanas, bendigamos a aquellos que nos hablan mal, que nos maldicen. Hay que bendecirlos. Hay que bendecirlos. Primera de Pedro 3:9, Primera de Pedro 2:19-23 dice: porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Entonces, uno tiene que tener la conciencia de Dios. La conciencia delante de Dios. Entonces, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Cuando uno te habla mal y lo soportas y bendices y dice eso es una gracia, es aprobado delante de Dios. Y continúa diciendo en versículo 21, pues para esto fuisteis llamados. Y también dice, porque fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Fuimos llamados a amar a aquellos que nos maldicen, porque Cristo también, que es nuestro ejemplo supremo, Cristo. Entonces, si quieres tener un ejemplo, es Cristo. Cristo mismo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, y nos dejó sus pisadas. Nos dejó como ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces nos dejó la Biblia y dice que no pecó, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Por qué? Porque cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa. Entonces, si uno amenaza a alguien, que uno maltrata mal a alguien que nos ha maltratado, uno tiene que detener, uno tiene que bendecir, aun cuando a tu alrededor la gente te vea de una manera como débil. Tú sabes y recuerdas Isaías, y uno tiene que recordar Isaías. Cuando se burlen de ti, tienes que recordar Isaías 48. Entonces tienes que pensar en tu paz, tienes que pensar en tu felicidad, tienes que pensar en la fecundidad, y recuerdas Isaías, tienes que recordar Isaías 48. Te amenazan, no amenaces. Te insultan, bendice a la gente. Pero uno dice que Jesús levantaba y llevaba todo esto a la causa de Dios. Entonces uno tiene que encomendar esto, uno tiene que encomendar la cólera y ponerlo delante de Dios. Uno tiene que encomendar dentro de las manos de Dios. Y cuando algo te hace mal, algo te hace daño, que has escuchado sobre ti, uno tiene que bendecir. No amenaces a la gente. Encomiéndalo en las manos de Dios. La Biblia dice que Jesús encomendaba esto al que juzga justamente, es decir, a Dios. Tú también tienes que hacer como Jesús, Tomemos esto y entonces encomendemos en las manos de nuestro Señor Jesús. Aleluya. En esta instrucción hay un tercer elemento que significa hacer bien a aquellos que nos detestan, hacer bien a aquellos que te aborrecen. La Biblia dice en Proverbios 25:21, si el que te aborrece tuviera hambre y que tal la persona no te soporta, ¿qué es lo que tienes que hacer? El Señor dice, dale de comer pan, y si tuviera sed, dale de beber agua. Y la gente le gusta mucho lo que sigue en este pasaje. Sí, cuando uno haces esto, vas a poner carbones sobre tu cabeza. Cuando uno hace esto, uno acumula, digamos, carbón sobre la cabeza. Entonces, cuando uno significa poner carbones sobre la cabeza de alguien, no es una venganza. Cuando alguien dice que tiene carbón ardiente sobre su cabeza,
significa que va a haber fuego. Es decir, que va a tomar un fuego. Entonces la persona daba estos carbones y entonces estos carbones sirven para encender el fuego. Es como un fuego que va a ser benéfico para la persona. Es un fuego que va a iluminar su vida. Es un fuego que va a permitirle salir de su estado de pecado para que pueda ir hacia la luz de Dios. Es como si uno pusiera la luz dentro de él. No se trata de una venganza. Y el Proverbio 25, Romanos lo dice también. La palabra de Dios es constante. Así lo dice las instrucciones del Antiguo Testamento. Jesús dice que Jesús no vino a abolir, sino vino a cumplir la palabra. Romanos 12, 20, 21 nos dice lo mismo que versículo anterior. Si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. No seas para que la persona pueda recibir el alimento en su casa, para que pueda aclarar, iluminar su casa. Entonces lo que uno tiene que hacer, el alimento que tú le das, transporta la gracia de Dios, la paz de Dios, el amor de Dios. Y hay algo que vas a sembrar en su vida. Hazle un bien a esta persona, hazle un bien a los que te aborrecen. Si tú ves que hay alguien que no te soporta, y dale de comer. Cuando sea su cumpleaños, dale un regalo. Dale un regalo a alguien, aquellos que te aborrecen. Vas a ver que vas a darle luz a su luz para que pueda encontrar al Señor que tú adoras. El último elemento. Y antes del último elemento voy a regresar a Romanos 12, 20, 21. Voy a leerles también el versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es decir, uno tiene que vencer el mal con el bien. ¿Y cómo lo vence? A través de la acción. Hacer el bien es una acción. Para vencer a lo malo, tiene uno que vencer con el bien. Si el chico te enerva, te aborrece, y a ti también tú también empiezas a tener rencor, entonces ve hacia él. La Biblia dice que tu corazón, tu tesoro se encuentra en tu corazón. Tú le das algo que te cuesta, y te vas a dar cuenta que vas a empezar a amar a la persona. El cuarto elemento de esta primera instrucción, de la primera instrucción que hemos recibido, que es el cuarto elemento de esta instrucción, significa orar por aquellos que nos maltratan. Orar por aquellos que nos maltratan. Amado hermano, no sé qué vives en tu casa, no sé lo que estás pasando en tu familia, no sé lo que tú vives en tu amistad de tu alrededor, no sé lo que estás viviendo en las empresas en las que estás, no sé lo que vives con el padre de tu hijo o la mamá de tu hijo. Si están separados, no sé lo que estás atravesando, pero yo sé que tú te sientes maltratado, que te tratan mal, y cuando llegas a un lugar, tus amigos, tus amistades te tratan mal. Entonces Dios te da la solución. Hermano y hermana, hay que orar. Ora por ellos. No te dice que ores por ti, porque muchas personas oran por ellos mismos. Señor, yo soy maltratado, te suplico, Señor, Padre, porque me maltratan. Hay que orar. Estas personas oran por ellos, pero también Dios nos dice que hay que orar, que hay victorias extraordinarias. No hay que orar solamente por uno, sino que uno tiene que orar por aquellos que nos maltratan. Y mientras uno ore más por aquellos que nos maltratan, el Espíritu Santo te va a guiar y vas a tener compasión por aquellos que te maltratan. Y dice el Señor Jesús, dice en Marcos 14, 38, dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Es decir, que la oración es el secreto para no entrar en la tentación. El secreto es el secreto para no abandonar la mano de Dios. La oración es el secreto para conservar el fuego. La oración es el secreto. Una vida sin oración es una persona que va a empezar a vivir según el mundo. Alguien que vive sin oración es alguien que va a abandonar la mano de Dios. Amigos, uno no hace bromas, uno no empieza a hacer bromas con la oración. Si uno ora por aquellos que nos maltratan, entonces es una llave extraordinaria que abre puertas poderosas. Cuando uno me maltrata, entonces oro. Si es tu director el que te maltrata, ora por él. Si en la semana hay un día donde tienes que orar por él. Si hay tu marido te maltrata, tienes que orar por él. Si tienes que
tienes que orar por todos aquellos que te maltratan. Verás que el sentimiento de maltrato te va a abandonar. No te sentirás maltratada, no te sentirás rechazado y vas a empezar a tener el amor de Dios. Vas a tener la consolación del Espíritu Santo. Esta es la primera instrucción de Jesús. Durante esta semana, ninguna tribulación no razonarás, no habrá ninguna, no tendrás que meditar y razonar sobre esta instrucción. Que Dios te bendiga. Y hoy no vamos a tomar la Santa Cena porque estamos en ayuno, pero juntos vamos a orar para dar gracias al Señor por su palabra, que también es un alimento, espiritual. Y levantemos nuestras manos hacia el cielo. Señor, te damos gracias por este maná, por este alimento maravilloso que nos has dado, es un alimento consistente, que es tu palabra. Nos has dado tu primera instrucción. El día de hoy nos has dado una instrucción que es la de amar a nuestros enemigos. Que bendigamos a aquellos a quienes nos maldicen, que hagamos bien a aquellos que nos detestan. Oh Señor, y que oremos por aquellos que nos maltratan. Entendimos esto, lo asimilamos y lo ponemos en práctica a partir de hoy. Gracias por tu Espíritu Santo que nos da la fuerza para practicar tus instrucciones y de ver nuestro bienestar, nuestra paz como un río, nuestra felicidad que es como olas del mar, y que veamos la fecundidad en todo lo que tocamos, porque somos bendecidos y a través de tus instrucciones. Por la única gloria de nuestro Padre Celeste, en el nombre de nuestro Jesucristo y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a aclamar a Jesús, vamos a aclamar al Señor por esta palabra. Aclama a Jesús por esta instrucción que has recibido, porque la vas a aplicar. Es una instrucción maravillosa que vas a aplicar. Que Dios te bendiga. Voy a dejar al dirigente que continúe y vamos a traer nuestras ofrendas. Vamos a recibir también a las nuevas personas y vamos específicamente a escuchar los anuncios de la casa. Voy a simplemente a señalar que a partir de este viernes estoy en seminario en Longueuil, en la casa de honor de la iglesia, y por la gracia de Dios voy a traer los 7 principios que van a permitir activar la bendición. Es un tema tan poderoso, tan importante, que voy a abordar en Longueuil. No sé cuáles sean las disposiciones no conozco los lugares, cuántos lugares habrá. Seguramente van a tener contactos y podrán llamar para poder participar de manera presencial, pero durante 2 días, el viernes y el domingo, vamos a estar en Longueuil por la gracia de Dios, y nos encontramos este domingo para poder continuar con las instrucciones de Jesús. El próximo domingo son las instrucciones de Jesús y vamos a ver la segunda instrucción, que es una instrucción que va a bendecirte, es una instrucción que vas a ver, que va a abrir perspectivas nuevas en tu vida. Y sin olvidar que nos encontramos el miércoles, en el miércoles de sanación. Es un lugar, el lugar en donde las sanaciones de Jesús siguen siendo activas. Es el mismo Dios ayer, hoy y siempre. Es un lugar donde la sanación de Dios son palpables, y bendigo al Señor por este tiempo que nos restaura, que nos guía, y vamos a seguir viendo las diferentes puertas que han sido forzadas en tu vida. Vamos a echar fuera a los espíritus impuros que han influenciado tu vida y que han tomado posesión de algunas cosas en tu vida. Que Dios te bendiga. Entonces nos encontramos en un momento más para la oración final y también para la declaración, para la proclamación de esta semana. Que Dios te bendiga. Nos vemos en un momento más. Ah, quelle grâce, ah, quel privilège d'avoir entendu ces paroles. Je crois que nous avons saisi ce qui devait être à nous en ce jour. Et nous n'allons pas quitter la présence du Seigneur sans avoir apporté avec joie un peu, je dis bien un peu, de ce qu'il nous a donné. Alors, nous allons nous disposer pour les offrandes. Nous allons pouvoir apporter et nos dîmes, et nos offrandes, et nos actions de grâce, nos semences. Et bien entendu, c'est l'occasion de rappeler à tout un chacun que l'offrande d'acquisition est toujours en cours. Donc, si nous avons quelque chose que nous avons mis de côté pour
l'acquisition et la construction du temple du Seigneur, c'est l'occasion aussi de l'apporter. Donc, vous avez les informations qui s'affichent à l'écran, que ce soit par Interact, que ce soit par transferts internationaux. Vous avez ces informations-là et vous pouvez apporter en spécifiant, bien entendu, la nature de votre offrande, que ce soit une dîme, une offrande, une semence ou quoi que ce soit. Alléluia. Alors, sans plus tarder, nous allons bénir pour les offrandes que nous allons apporter au Seigneur. Nous allons dire merci Seigneur et permets-nous de t'apporter ce que nous avons reçu de toi et aussi accepte-les avec action de grâce. Prions le Seigneur. Père, voici ce que nous te présentons ce matin. Ces offrandes que nous avons pu t'apporter en ce matin, elles sont le signe de la reconnaissance que nous avons vis-à-vis de toi. Elles sont le signe de ce que tout nous vient de toi. Elles sont le signe de ce que quand nous avons quelque chose, nous pensons à toi en premier, Seigneur. Parce que c'est toi qui donnes de la valeur à ce que nous avons reçu. Père, agrée ces offrandes. Qu'elles servent à l'avancement de ton règne, à la construction de ton œuvre, Seigneur, dans cette partie du monde dans laquelle nous sommes, en Amérique du Nord. Merci, Seigneur, de bénir ces offrandes, de te souvenir de tous ceux qui ont apporté et encore plus de ceux qui n'ont pas pu apporter. Permets que dans ta maison, il y ait de l'abondance, qu'il y ait des témoignages, Seigneur Père, qui soient, oh Papa, monnaie courante pour tous ceux qui n'avaient peut-être pas aujourd'hui de quoi apporter, que demain leur situation change dans le nom de Jésus. Nous croyons que c'est toi qui reçois ces offrandes dans le nom de Jésus. Amen. Alors bien aimé, j'aimerais bien te partager les nouvelles de la maison. Elles sont toujours bonnes parce que dans la maison du Seigneur, il y a de la vie. Et en dehors de ce culte du dimanche, nous avons aussi un rendez-vous le mercredi des guérisons. C'est le rendez-vous où nous avons, j'ai envie de dire rendez-vous avec la guérison divine. Alors chaque mercredi à 20h, nous avons le mercredi des guérisons avec de l'enseignement qui nous permet de saisir la guérison qui nous est déjà acquise. Chaque mercredi, 20h, ne viens pas seulement, mais invite aussi quelqu'un qui a besoin de saisir sa guérison. Tu vas prendre quelqu'un par la main. Tu vas envoyer un message, un lien d'invitation par WhatsApp, par Facebook, quel que soit le moyen. Viens avec quelqu'un qui va saisir cette mentalité-là. Et le pasteur Bro va nous conduire dans la mentalité de guérison. Oui, bien-aimé, Jésus guérit encore aujourd'hui. Alléluia. Donc ça, c'est notre rendez-vous du mercredi. Et en semaine, nous avons chaque matin des rendez-vous. Le matin, à 4h, nous avons la prière Tefila. C'est un temps d'intercession où tous ensemble, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, nous formons une seule maison, une maison de prière. 4h à 4h35, nous nous connectons pour prier le Seigneur. Alléluia. Et après cela, nous avons la bénédiction qui vient, qui s'appelle la Minute Lambano. Je dis ça pour que tu participes à la vie de l'Église. Si tu n'appartiens pas à une tribu, si tu n'appartiens pas à la vie de l'Église, signale-toi avec les informations qui s'affichent à l'écran, de sorte à ce qu'on puisse t'intégrer dans cette vie d'Église-là et que tu reçoives ces liens d'invitation, ces minutes de bénédiction données par le pasteur, ainsi de suite. Alléluia. Donc, retiens bien, le matin, 4h, la prière, et juste après, nous avons les minutes Lambano. Amen. Et pas plus tard que ce dimanche même, nous avons aussi le culte des jeunes, les cultes Bloom à 16h sur Zoom. Tu as les informations de connexion. Si tu es un jeune, et je pense que nous tous, nous sommes des jeunes, si tu n'as pas encore les informations, signale-toi et nous allons te les envoyer de sorte à ce que tu puisses participer à ce culte-là à 16h. Alléluia. Bien-aimé, nous ne pouvons pas finir ce culte sans t'accueillir. Toi qui fais le culte pour la première fois avec nous. Alors si c'est ta première fois de suivre ce culte, tu vas peut-être pas te lever, mais tu vas signaler. Tu vas avoir des informations qui s'affichent à l'écran. Envoie-nous ton nom, envoie-nous ton contact. On veut vraiment te recevoir. On veut vraiment marquer le coup de ce culte que tu as fait pour nous. Et si tu es de passage, vraiment en retournant à ton culte habituel, salue cette maison-là qui est la tienne. Dis-leur que nous faisons ensemble partie du même corps, que c'est la même mission de Christ que nous poursuivons. Mais si tu n'as pas d'assemblée, si tu cherches un endroit où grandir en Christ, comment faire pour faire avancer ce royaume? Je te dis que tu as la bonne place, tu es au bon endroit. Alors, envoie-nous vite tes contacts afin que nous puissions t'intégrer à la Maison Vase d'Honneur Montréal et qu'ensemble nous puissions aller à la conquête des territoires. Alléluia. Que Dieu te bénisse et ensemble à la conquête du Canada et de l'Amérique du Nord.
Alors, bien aimé, le culte tire à sa fin, mais nous ne pouvons pas nous déconnecter de ce moment sans avoir reçu la bénédiction du pasteur. Alléluia. Alors, on va se disposer et on va laisser toute la place au pasteur José pour bénir la semaine et nous laisser aller avec la bénédiction du Seigneur. Gloria a Jesús, estamos al final de nuestro culto. Bendecimos al Señor por esta gracia, por su presencia y por este tiempo de adoración, de contemplación y también por el mensaje que nos dio y que nosotros atrapamos. Simplemente vamos a dar gracias a Dios y vamos a manifestar nuestro conocimiento, vamos a manifestar nuestro agradecimiento por este conocimiento y vamos a proclamar esta semana. Señor, te damos gracias por este culto maravilloso, por tu palabra, por la atmósfera que tú has creado en nuestros hogares, por la dirección. Gracias por tus servidores que nos han conducido en la adoración, en la contemplación, en la dirección, Señor. Estamos infinitamente agradecidos porque tú eres un Dios fiel y has mostrado también en este día tu fidelidad a través de tu palabra y también nos has dado una palabra que es como un agua fresca que nos permite beber de esta agua fresca y te damos gracias por esta palabra que es como leche para algunos y que ha sido como miel. Gracias por tu palabra. Estamos infinitamente agradecidos a ti. Solamente que sea la gloria en el nombre poderoso de Jesús y todos juntos decimos amén. Entonces vamos a levantar las manos y vamos a declarar sobre esta semana que el Señor nos da y que declaro que la semana que va a comenzar el día de hoy es una semana en la que tú estás, que el Señor te da. Es una semana donde vas a ver la gracia de Dios que se pone en marcha en tu vida. A cada cosa vas a tener una gracia particular y cada día vendrá con una gracia particular. El lunes vendrá con su gracia, el martes vendrá con su gracia, el miércoles vendrá con su gracia, el jueves vendrá con su gracia, el viernes vendrá con su gracia, el sábado vendrá con su gracia, el domingo próximo vendrá con su gracia y verás la gracia de Dios ahí donde están puertas que parecen difíciles para abrir. La gracia de Dios va a darte, va a permitirte que puedas descubrir la llave necesaria que vas a poder utilizar y en cada día bastará su gracia, a cada día bastará su gracia. La gracia va a cambiar todo en regocijo, en gozo. Que Dios te bendiga por la única gloria del Padre Celeste, en el nombre de Jesús, de su Hijo amado y por el poder del Espíritu Santo. La mano tú atrapas con un poderoso amén. Amén. Entonces tenemos cita a nuestro momento de oración en nuestro séptimo día a las 6. Estamos en ayuno hasta las 6. Nuestro tiempo de oración de 6 a 6:30. Los amo y nos vemos en un momento más para la oración. Ça fait 9 ans qu'elle avait un mal étrange au niveau du dos. Je ne marchais pas. J'étais très penché. Moi-même, je la connais. Comment elle marchait avant? Elle est penchée d'un côté. C'était comme ça, papa. Je ne sais pas c'est quelle maladie. J'ai tourné partout. C'est là ce soir. Je suis tombé et on m'a soulevé par les mains si bâches. Quand je me suis levé, il me va léger. Bon, marche, on va voir aujourd'hui. Je me sens pris douleur là. Donc c'est pour dire merci à Dieu. Merci aux partenaires de Club de Vie. À partir de 10 $, 10 € ou 5 000 francs CFA par mois, deviens membre du Club de Vie avec Pasteur Mohamed Sanogo et participe à sauver des millions d'âmes dans le monde. Pour rejoindre le Pasteur Mohamed Sanogo au Club de Vie et participer à gagner des millions d'âmes, inscris-toi sur www.messagedevie.org. Club de Vie, nous communiquons la vie. C'est reparti pour le Tour 931. Le Tour 931, c'est des croisades de miracles, de guérison, mais aussi de prise en charge médicale gratuite envers les populations. Pendant des années, nous avons pris en charge de milliers de personnes, depuis la consultation médicale, la
pharmacies jusqu'aux opérations chirurgicales. Nous avons réhabilité des hôpitaux pour le bien-être des populations. Ils ont équipé le bloc opératoire complètement. Tous les appareils fonctionnent correctement. Dès à présent, on peut opérer sans problème à l'hôpital général de Tingrela. Donc, je viens de me rendre compte que être chrétien, ce n'est pas faire le fanfaron avec une Bible en main dans les rues, mais c'est l'action. Et l'action, ça ne trie pas. L'auto 931 visitera les villes de Bouna, Tanda et Bondougou. Ces populations ont besoin de la manifestation de l'amour de Christ. Alors, rejoignez-nous dans cette belle aventure en prenant en charge les malades. Tour 931 pour que la gloire de Dieu remplisse toute la nation.